comprendida la clasificación de estos aminoácidos, podemos estudiar estas propiedades físico-químicas que van a tener estos mismos. Vamos a ver que estos elementos se pueden comportar en tres, vamos a decirlos como estados, que vamos a tener a los aniones, a los cationes y a los deuterium. Vamos a detallar cada uno de ellos. Vamos a tener lo que sean los aniones, que sencillamente son compuestos químicos cargados negativamente o con carga neta negativa. ¿Qué nosotros vamos a referir con estos aniones? Sencillamente podemos ver en el ejemplo un aminoácido en el cual nosotros, si vemos la estructura química como tal, en el grupo carboxilo vamos a ver que uno de los hidrogeniones se desprendió de la molécula y vemos que al desprenderse un hidrogenión, que es un protón, vemos que las cargas positivas se pierden y vamos a ver que se predominan las cargas negativas, por eso se la denominamos como un anión. Vamos a tener a lo que serían los cation, que vamos a ser compuestos químicos cargados positivamente o con cargas netas positivas. Estos elementos de tipo cation vamos a ver en lo que sería en la imagen, vemos como en el grupo amino vamos a tener ahora un hidrogenión de más en la sustancia, dándole un elemento protonado de más, que significa que es una carga positiva mayor, por lo cual el cation va a ser sencillamente carga positiva. Entonces tenemos al anión con cargas negativas o la deficiencia de hidrogeniones y los cationes con aumentos de cargas positivas de grupos hidrogeniones. Y vamos a tener sencillamente al deuterium, que el deuterium sencillamente van a ser los compuestos eléctricamente neutros. Sencillamente vamos a tener tanto equidad de cargas positivas como equidad de cargas negativas. Y ahí vamos a tener el deuterium. Significa que los aminoácidos pueden comportarse como cationes que predominan cargas positivas, aniones que predominan las cargas negativas y los deuterium sencillamente que son cargas netamente neutras. Siguiendo con el estudio de las propiedades físico-químicas, habíamos ya estudiado esas características de cationes, aniones y deuterium que van a tener estos aminoácidos. Pero entonces ahora empezamos a ver que se empieza a deslucir lo que sería cuando un compuesto puede actuar como un ácido y una base según el medio donde nosotros lo vamos a encontrar. Sencillamente a eso lo vamos a denominar como anfótero. Entonces yo puedo decir que un anfótero sencillamente es aquel compuesto que puede actuar como un ácido o como una base dependiendo del medio a donde él se va a encontrar. Y ahí vamos a denominar que significa que a todo esto vamos a tener, como decir, un punto medio, o lo que vamos a definir como un punto isoeléctrico, que el punto isoeléctrico nos va a decir el valor del pH en cuanto un compuesto anfótero tiene cargas totalmente netas cero. Significa que yo puedo decir que mi punto isoeléctrico es cuando la molécula se encuentra en su estado deuterium y el punto isoeléctrico me va a decir a qué pH sencillamente este aminoácido se convierte en un deuterium, denominando de que el pH, que es el potencial de hidrogeniones, o lo que sería el menos logaritmo de los hidrogeniones, me puede decir a mí sencillamente cuando ese elemento se encuentra dependiendo de las cargas de hidrogeniones en esos compuestos o en su fase deuterium. Significa que en el punto isoeléctrico yo puedo estudiar cómo un elemento pasa en su estado anión a su estado deuterium, a su estado cation o en las diferentes tres estados. Pero sencillamente el punto isoeléctrico es el valor en pH o el potencial de hidrogeniones en el cual el elemento me queda con cargas netamente neutras o en su estado deuterium. Continuando con las propiedades físico-químicas de los aminoácidos, ya habiendo estudiado sus propiedades, que puede ser un anión, que puede ser un cation o un deuterio dependiendo de las cargas que tienen, el punto isoeléctrico, que es sencillamente el pH en el cual se convierte en un elemento deuterio, vamos a ver que estos elementos pueden ser sencillamente solubles o su solubilidad, y vamos a tener que teníamos elementos apolares o no polares que sencillamente no iban a ser solventes en agua o que eran lipofílicos
y vamos a tener sencillamente elementos hidrofílicos que sencillamente eran los elementos polares. Entonces la solubilidad va a depender directamente de esa naturaleza del radical que ya habíamos estudiado, y sencillamente vamos a ver que ellos son solubles en solventes polares como lo que sería el agua y el etanol, y van a ser insolubles en solventes no polares como lo que sería el benceno y el hexano. Vamos a tener que estos poseen un punto de función que va a ser en su mayoría mayor a 200 grados centígrados en general, porque puede variar a través de cada aminoácido, pero en reglas generales es mayor a 200 grados centígrados. Y vamos a tener que estos elementos tienen actividad óptica. Significa que ellos pueden hacer en su isomería, pueden ser dextro aminoácidos o levo aminoácidos, y estas estructuras le da propiedades particularmente específicas a estos elementos de aminoácidos de formar esas proteínas a las cuales habíamos entrenado. Entonces entendemos de que los aminoácidos son esenciales para la formación de las proteínas, que van a ser estructurales inclusive desde la membrana plasmática, que nosotros podemos ver esas estructuras.